El federalismo fiscal puede ser entendido como la facultad que tiene cada unidad subnacional de obtener sus propios ingresos para realizar los gastos que crea correspondientes, lo que en economía se conoce como correspondencia fiscal. Por medio de la Constitución Nacional dictada en 1853, las provincias se reservaron expresamente la administración de la justicia, la administración municipal y la educación primaria y establecieron una regla general de distribución de funciones fuertemente descentralizada, al disponer que ellas conservaban todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Este reparto de funciones, de marcado carácter federal, iba acompañado por una clara distribución de las fuentes de financiamiento, al disponer que el Estado Nacional se financiaría con los derechos de importación y exportación, en tanto a las provincias quedaba reservado el derecho de cobrar impuestos directos sobre el patrimonio y las rentas. Las bases de un Estado federal quedaban entonces claramente planteadas en el inicio de nuestra organización nacional. Más allá de la voluntad de nuestros primeros constituyentes, rápidamente en la práctica tuvo lugar un comportamiento alejado de la misma. Entre 1862 y 1900, el modelo de desarrollo basado en la integración de Argentina al mundo llevó a que el 85% del total de los recursos tributarios del país proviniera de las rentas aduaneras del Estado Nacional, en tanto el 15% restante era originado en los impuestos internos que recaudaban las provincias. Esta limitación de carácter fiscal que enfrentaban las provincias para dar cumplimiento a sus obligaciones, en contraste con la amplia recaudación proveniente del comercio exterior del Estado Nacional, llevó a la intervención de éste en las funciones provinciales. Fue por medio de la generación del 80 que asuntos como la educación y la salud fueron abordados desde el ámbito nacional, a pesar de que la Constitución preveía lo contrario. Pero el cambio del contexto internacional provocado por la crisis de 1930 llevó a la caída del comercio internacional, afectando seriamente las finanzas del Estado Nacional. Ante este contexto y para hacer frente a las obligaciones asumidas, el Estado Nacional presionó por un replanteo de las potestades tributarias. Con carácter transitorio y debido a razones de emergencia, se crearon el impuesto a los réditos, lo que hoy es ganancias, y el impuesto general a las ventas, lo que conocemos como IVA. Ambos estaban vedados constitucionalmente al gobierno nacional. Además, se estableció el primer régimen de coparticipación federal para llevar a cabo la distribución de lo recaudado entre el gobierno nacional y las provincias. Lo transitorio se hizo permanente y con algunos cambios a lo largo de los años, el régimen de coparticipación continúa aún vigente. La reforma constitucional de 1994, por medio del artículo 5, inciso 2, incorporó constitucionalmente el tema de la coparticipación, estableciendo los principios en los que debía sentarse, en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, y por medio de criterios objetivos de reparto, debiendo ser equitativa, solidaria, priorizando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y si bien la reforma tuvo por objeto reforzar el federalismo, al convalidar la facultad del Estado Nacional de recaudar los impuestos y luego distribuirlos entre las provincias, se produjo su debilitamiento. A partir de lo expuesto, podemos concluir que la aplicación de un régimen de coparticipación implica dejar de lado el federalismo fiscal, que originalmente se dispuso en la organización nacional. Pero además de este alejamiento constitucional, se generan por lo menos 3 deficiencias que afectan la calidad de la gestión pública. 1. La falta de correspondencia entre la distribución de recursos y la distribución de competencias y funciones de las jurisdicciones. Mientras que el Estado Nacional recauda y se queda con la mayor parte de los fondos, entre un 85 y 60% respectivamente, las provincias tienen las principales competencias: educación básica, salud pública, seguridad, justicia provincial, servicios públicos, vivienda, urbanismo y reducción de la pobreza. 2. Arbitrariedad. Si bien la distribución secundaria entre provincias debería tender a favorecer las zonas más postergadas y responder a criterios objetivos, se basa más en el poder de negociación particular de cada jurisdicción que en razones fundadas técnicamente. 3. Malos incentivos. Existen pocos estímulos para atraer inversiones y aumentar la producción, que genere mayores impuestos que serán luego distribuidos en lugar de quedar en los propios territorios. Y por otro lado, poco interés de acortar las brechas de desarrollo por parte de aquellos estados que reciben más de lo que aportan.
Pero nos parece entonces ahora interesante rescatar la propuesta del licenciado Carlos Sellaro, profesor de la UNBM, que sostiene que con el sistema actual de distribución de ingresos no es viable llevar a cabo una estrategia de desarrollo. Va más allá y propone dejar de lado la idea de que es posible y bueno centralizar recursos para luego distribuirlos, volviendo al esquema original definido en la fundación de la República, basado en la distribución de competencias tributarias en vez de recursos fiscales. Es decir, que propone volver al federalismo fiscal. ¿Cómo se llevaría a cabo algo así? En primer lugar, plantea que este ordenamiento de competencias tributarias debería hacerse de manera conjunta con el ordenamiento del sistema tributario. Luego, las provincias deberían financiarse con el impuesto a las ventas, al patrimonio y las tasas retributivas de servicio. Para ello habría que unificar las tasas de industria y comercio e ingresos brutos con el IVA, con una alícuota única en todo el territorio nacional para evitar desequilibrios entre provincias, y consolidar en el impuesto a los bienes personales los impuestos a inmuebles, automotores y embarcaciones que cobran las provincias. Además, se propone eliminar el impuesto a los sellos, que es considerado rudimentario y de alto impacto distorsivo. La propuesta sostiene que el aumento de los recursos no requeriría un aumento de alícuotas, sino que vendría de un mejor entorno para la producción y un mejor control de los contribuyentes. En cuanto al Estado Nacional, conservaría los impuestos al comercio exterior y el impuesto a los ingresos, unificando en el impuesto a las ganancias los aportes personales de la Seguridad Social. También mantendría las contribuciones patronales que se hacen a la misma. Los impuestos al comercio exterior, por otro lado, deberían ser usados más como una herramienta de inserción al mundo y menos como un instrumento de financiación. Además, el Estado Nacional debería tender a reducir sus necesidades de financiamiento a medida que se avanza en el ordenamiento funcional. ¿Pero qué pasaría con las provincias que tienen menor capacidad recaudatoria? Se crearía un fondo de convergencia para compensarlas en el corto y mediano plazo por la pérdida de ingresos que les implicaría salir de la coparticipación, condicionadas a una estrategia para eliminar las brechas con las zonas más desarrolladas. Este fondo sería financiado con el impuesto al cheque, cuya alícuota se debería ir reduciendo hasta su total desaparición. Por otro lado, el cobro de los impuestos antes mencionados lo realizaría AFIP, aprovechando su estructura y experiencia, pero por cuenta y orden de cada jurisdicción provincial. Si bien el autor sostiene que el proceso podría demandar décadas hasta alcanzar el objetivo final e involucraría aspectos legales, administrativos y políticos que deberán ser abordados y superados, entiende que es el camino para liderar una transformación que promueva el desarrollo nacional. La propuesta presentada parece ambiciosa, más aún teniendo en cuenta que el Poder Legislativo no ha tenido la capacidad en casi 30 años de dictar la nueva Ley Convenio de Coparticipación dispuesta en la Reforma Constitucional del 94. Desde este punto de vista podría ser tildada de utópica. La realidad es que más allá de los cambios operativos, administrativos, legales y técnicos que requeriría, sería indispensable un elevado nivel de acuerdo político a nivel nacional y provincial. Pero cuando todo esto hace pensar que no sería viable, tal vez vale la pena preguntarse si la dificultad potencial implica una razón suficiente para sostener algo con sobradas evidencias de que no está funcionando. Teniendo en cuenta que, al menos desde lo discursivo, el federalismo es un tema pregonado por distintas corrientes políticas y el contexto electoral actual, cuyo resultado hasta el momento parece indicar que la sociedad demanda un cambio, tal vez este momento podría ser una ventana de oportunidad para llevar a cabo un plan de las dimensiones del planteado. Sin duda implicaría un cambio, que no solo retomaría la senda del federalismo fiscal dispuesto en las bases de nuestra nación, sino que supondría mayores beneficios para los ciudadanos y contribuyentes, y sobre todo un camino de desarrollo equilibrado para todo nuestro país.